Bienvenidos a este importante conversatorio donde abordaremos un tema crucial. 19 de noviembre, Día del Hombre y Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil. Día que pareciera buscar el bienestar de ambos sectores, es decir, hombres y niños. Y veamos qué ocurre con esto, ya que si lo estamos tratando en Apologian, no es gratuito su tratamiento en este live. Para enriquecer nuestra discusión, me acompaña un panel excepcional de co-conductoras. Entre ellas tenemos a Mariana Cajías, activista, pro vida, comprometida socialmente, orgullosamente boliviana, y cuya experiencia nos permitirá profundizar en el impacto social y las políticas necesarias para abordar este tema. Tenemos también a Gabriela López, ingeniera, pro humanitate y podcaster en la página de Bolivians, quien nos brindará una perspectiva técnica, científica y analítica sobre los diferentes temas que estaremos tratando en Apologian. Y mi persona, Alejandro Maldonado, teólogo, comunicador social y productor de este canal llamado Apologian. Bien, juntos buscamos generar conciencia y fomentar el análisis crítico de nuestro contexto, tanto desde la perspectiva teológica, social, política, entre otros, que afecta a miles de personas. Agradecemos a nuestra audiencia por su interés en este tema vital. Así que comencemos. Bien, ¿cómo estás, Mariana? ¿Cómo estás, Gabriela? Que Dios les bendiga. Bienvenidas a este primer live de Apologian. Bien, el tema es bastante interesante. En alguna manera, alguien puede pensar que este tema no es relevante, que no tiene importancia o que no va a ser de tanto interés. Les aseguro que va a estar muy interesante porque no tienen idea de lo que vamos a tratar con este tipo de cuestiones de los recordatorios del 19 de noviembre, tanto por el Día del Hombre como también por la lucha contra el abuso infantil. Bien, comencemos con Gabriela. Gabriela, cuéntanos qué es lo que sabes de este tema, qué es lo que está pasando con ese tema y qué es lo que tú notas respecto a este tipo de temas. Bueno, primeramente muchas gracias, Alejandro. Saludos a Mariana, gracias por la invitación. Saludar a todos, ¿no? Espero que se unan a los próximos programas que vienen. Bueno, hablando del tema de la conmemoración, ¿no? Al Día del Hombre, el 19 de noviembre, la verdad, eh, es impactante para mí, ¿no? Según todo el recurso bibliográfico que he revisado, cómo las mismas organizaciones internacionales, ¿no? Como la ONU, la UNICEF, tratan de opacar el día, ¿no? El 19 de noviembre como el Día del Hombre. Entonces, eso te hace indagar por qué están tratando de invisibilizar, ¿no? El Día del Hombre. Se supone que hay muchas fechas, se supone que estas organizaciones, ¿no? Promueven la igualdad de género, ¿no? Entre sus eslogan está que tenemos que tener igualdad de derechos, igualdad de género, ¿no? Igualdad en temas de obligaciones, entre más, ¿no? Y sin embargo, vemos por así decirlo, no sé, una especie de invisibilización, ¿no? Del hombre en sí en la sociedad. Entonces, yo recurrí a muchas entrevistas, ¿no? Que se han realizado hoy de muchos activistas, ¿no? Pro vida en América Latina, más que todo, ¿no? Preguntando por ejemplo, las personas saben que el 19 de noviembre se celebra, ¿no? El Día del Hombre, y la mayoría de las respuestas eran de mujeres y decían que no, y que los hombres no merecían ser celebrados, no eran necesarios en la sociedad, o sea, las respuestas son contundentes, ¿no? Y no importaba tampoco si lo celebraban porque eran mujeres empoderadas y en realidad no veían la necesidad. Entonces, a mí realmente esos datos, como les digo, me choquearon bastante, ¿no? Porque de 20 entrevistadas, casi, por no decir 18, tenían esa respuesta. Entonces yo me puse me empecé a preguntar y dije, ¿cómo es posible
en una sociedad donde, para empezar, nos movemos hombres y mujeres, y los trabajos más pesados, lo sabemos bien, son realizados por hombres, ¿no? Son los hombres los que salen a trabajar, son los hombres los que traen el sustento a su hogar. La familia, en realidad, ¿no? Está basada en el hombre, ¿no? O sea, es tremendo cómo se ha naturalizado de una forma que las mujeres responden, ay, no, no importa, no necesitamos a los hombres, ¿para qué los van a celebrar? No sé si ustedes han visto este tipo de entrevistas también en las redes sociales. Sí, 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 claro. Bueno, sí, buenas noches a todos. Un abrazo, querida Gaby. Ale, gracias por esta oportunidad. Y bueno, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Sí, bueno, la verdad es que no sé qué pensarán ustedes. Yo tengo una posición que tal vez puede ser confusa, pero es que yo también estoy confundida. De acuerdo a lo que yo también he podido verificar es que esto del Día del Hombre que se ha empezado a hacer más popular, ¿no? Yo creo que también por el lado mercantilista, o sea, que la gente quiere vender sus productos y se entiende que por ahí va. Pero lo que me ha llamado la atención y que les prometo que me ha dejado un poco choqueada, ha sido que desde la ONU había sido lanzado esto. Entonces, creo que para los que somos entendidos en el caso de la ONU, sabemos hacia dónde va esto. Entonces, yo creo que ya no se trata solamente de buscar un empoderamiento masculino, por decirlo así, porque entre los factores que dicen que es para celebrar el Día del Hombre es resaltar la imagen masculina, ¿no? Lo cual, sinceramente, a mí me parece fantástico, está muy bien, pero ellos no son, o sea, utilizan lo que es el género, ¿no? La palabra del género, igualdad de género, equidad de género, se ha anulado por completo lo que es la palabra de decir la sexualidad, ¿no? De sexo masculino o sexo femenino. Entonces, realmente a mí me pone súper quisquillosa, pero a su vez digo, si nos van a tratar de manipular y ahondar la división con que quién tiene más poder, quién es más importante, lo que mencionabas, Gabriela, justamente eso de que el hombre no es necesario, o sea, ¿para qué los vamos a festejar? Entonces, creo que siempre va por ese lado de causar una división entre hombres y mujeres, ahondar esa separación, cuando debería ser todo lo contrario. Entonces, yo particularmente creo que, por ejemplo, hay muchos padres que han abandonado su hogar, ¿no? Entonces, eso hace que no se quiera celebrar el Día del Padre. O sea, dicen, ¿no? ¿Para qué voy a celebrar un padre que me ha abandonado, que no está presente en el hogar? Y creo que más bien, si se quiere dar una imagen positiva a la figura masculina, se debería más bien utilizar estas fechas, como el 19 de noviembre, más bien para hacer, como decirles, un masaje a la conciencia, ¿no? O sea, ver esos hombres que tal vez rechazan su responsabilidad y decirles, oye, no, o sea, asumí tu responsabilidad con tus hijos, tal vez la pareja se ha roto, pero no los abandones a tus hijos. Entonces, este 19 de noviembre, haz que más bien valga la pena que puedas recibir una llamada y te digan, oye, feliz día papá, o feliz día del hombre, toma este regalo, no sé, no necesariamente puede ser un presente físico, ¿no? Sino unas palabras de reconocimiento, ¿no? Sí, pero les doy un dato interesante. La idea del Día del Hombre surgió en 1992 por el profesor estadounidense Thomas Oaster, quien quería crear un día para destacar las contribuciones de los hombres en la sociedad y abordar los problemas específicos con la salud masculina, las relaciones familiares y los roles de los hombres en la comunidad. Pero noten esto, estos son datos importantes para todos nuestros oyentes y nuestros seguidores de Apología. El Día del Hombre fue oficialmente establecido el 19 de noviembre de 1999, es decir, la idea comenzó en el 92,
pero se oficializó el 99. Esto es importante, este dato, porque lo que voy a decir después va a ser contundente. Van a tener mucho cuidado con la fecha, ¿no? 19 de noviembre 1999. ¿Dónde fue esto? En Trinidad y Tobago por el doctor Jerome Teluxing, un académico de historia. Ahora, él eligió la fecha en honor al cumpleaños de su papá para conmemorar un evento nacional que unió a los hombres en su país. Ahora vamos a ver algunos objetivos de esto del Día del Hombre, porque la gente dice, bueno, ¿quién se puede poner a hablar del tema del Día del Hombre? Es que esto tiene un montón de información escondida y tiene un propósito que está afectando no solamente a la sociedad, sino también a la iglesia, porque hay un ataque directo a la iglesia. Eso lo vamos a verificar dentro de poco y con documentación. Escuchen bien. Los objetivos de esto: promover modelos masculinos positivos, como decía Gaby, ¿no? Celebrar las contribuciones de los hombres a la sociedad, la familia y la comunidad, enfocar la atención en la salud masculina y su bienestar, abordar problemas como la discriminación de género hacia los hombres. Es decir, no fue fundado por la ONU. A veces pensamos que el Día del Hombre ha sido fundado por la ONU. No, no es así. Esto ha sido una iniciativa particular que no tiene nada que ver con la ONU. Ahora, en la misma fecha se celebra el Día de la Prevención al Abuso de Niños, ¿no es cierto? Pero vamos a notar que la organización que oficializó este tipo de día está muy relacionada con la ONU. Ellos sí. En cuanto al Día del Hombre, no, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Otro objetivo del Día del Hombre, ¿no? Mejorar las relaciones entre géneros, es decir, la forma correcta de referirse es entre sexos, femenino y masculino, ¿no? Para promover la igualdad. Noten bien cómo el objetivo del Día del Hombre es promover la igualdad, cosa que no ocurre con otros días como el Día de la Mujer, etc. Ahora, otro detalle, no es oficial. El Día del Hombre, el 19 de noviembre, no es un día oficial, aunque no lo crean. El Día Internacional del Hombre, el 19 de noviembre, no es un día oficial reconocido por las organizaciones de las Naciones Unidas. No lo reconocen. Ni siquiera otros organismos internacionales gubernamentales. Sin embargo, se celebra en más de 80 países de forma no oficial, gracias a la iniciativa de, escuchen bien, académicos, activistas y organizaciones independientes. Es decir, es la misma gente que está buscando celebrar el Día del Hombre, no es una iniciativa de organizaciones internacionales, y eso ya nos tiene que llamar la atención. Otro detalle, la ONU reconoce días como el Día Internacional de la Mujer, que es del 8 de marzo, o el Día Mundial del SIDA, el 1 de diciembre, pero no tiene una resolución oficial para el Día del Hombre. Eso ya nos tiene que llamar la atención, ¿no? Ahora, ¿qué problemas sufren los hombres? Porque esto del Día del Hombre no puede quedar solamente en el hecho de invitarle una empanada, una salteña, un almuerzo, algo o una cena a los hombres. Porque el objetivo del Día del Hombre no tiene nada que ver con cómo alimentamos o agasajamos a los hombres. El tema tiene que salir a flote en cuanto a por qué se debe de valorar al hombre a nivel mundial. Noten bien, salud física y mental, ¿no? La esperanza de vida del hombre es la más baja. En promedio, los hombres tienen una esperanza de vida menor que las mujeres debido a factores biológicos, ¿no? Laborales y de estilo de vida. Los trabajos más complicados, los más riesgosos, lo hacen los hombres. Otro detalle, enfermedades específicas, mayor incidencia de cáncer de próstata, enfermedades cardiovasculares, problemas relacionados con el alcohol y el consumo de tabaco, ¿no? Noten bien, la tasa de suicidio, la más alta, es de hombres. De hombres, ¿no? sí. La salud mental subestimada también, porque existe un estigma cultural que dificulta que los hombres busquen ayuda psicológica o hablen de sus emociones. Un hombre aquí en Bolivia va a quejarse sobre algún tipo de acto de violencia en su casa y la misma policía se burla de ese tipo de denuncias. Otro detalle, la presión social y los roles de género, ¿no? Expectativas de
se espera, ¿no?, en el ámbito social, que el hombre sea el proveedor. Es decir, toda la carga económica del hogar cae sobre los hombres, ¿no? El estigma también contra la vulnerabilidad, ¿no? Es decir, el hombre no puede ser vulnerable, tiene que ser realmente duro, tiene que saber soportar y aguantar cosas, ¿no? Ahora, la cultura del hombre fuerte, que es lo mismo, ¿no?, que el hecho que el hombre tiene que ser capaz de tolerar, etcétera. Ahora, tenemos también problemas legales en cuanto a los hombres y derechos de familia. La custodia de los hijos va directamente a la mujer y se ignora al hombre, dando por hecho que porque uno tiene cierto tipo de sexo es mucho más capaz de cuidar niños. No sé qué estará ocurriendo en otros países, pero aquí en Bolivia solamente en un mes ya se han dado un montón de crímenes de madres a sus propios hijos. Y eso Sí. salió en todos los medios de comunicación, ¿no? Luego, pensiones alimenticias. Los hombres son los que frecuentemente cargan con mayores responsabilidades financieras tras una separación, si es que no pierde todo. ¿Notan? Falsas acusaciones en el ámbito legal, porque una mujer tiene más valor en cuanto a su testimonio o a su acusación que lo que diga un hombre. Entonces, a sola acusación de las mujeres, los hombres terminan presos. Otro detalle más, en cuanto a educación y desempeño académico, porque todos pensamos que los hombres terminan y tienen mucho más acceso al aspecto académico. Noten bien, hay un rezago educativo. En varios países, los hombres tienen tasas de abandono escolar más altas que las mujeres y son menos propensos a continuar en la educación superior. ¿Por qué? Porque la carga, ¿no?, del sostén de los hogares cae sobre los hombres y los hombres tienen que buscar inmediatamente un trabajo. O sea, las posibilidades de poder ejercer, ¿no?, o poder desarrollarse académicamente son casi nulas. Ahora, la baja representación en campos específicos también, ¿no? Los hombres están menos representados en sectores como educación y salud. A nadie le importa qué tipo de educación va a recibir el hombre. En el ámbito de la salud tampoco hay planes de salud que ayuden a los hombres. Los planes de salud están enfocados a niños o a mujeres, ¿no? Ahora, en cuanto a salud laboral, los trabajos peligrosos de los hombres. No hay ningún tipo de leyes que busquen la protección o el cuidado de los hombres en trabajos sumamente delicados. Ustedes van a ver que hay ingenieros que están trepándose a los postes, con suerte con un casco. Con suerte con un casco. Y ni hablemos de otras cosas que están haciendo. El estrés ocupacional, ¿no? No se trabaja en cuanto al estrés derivado de largas jornadas laborales. Los hombres les hacen trabajar hasta tarde, ¿no? Muchas veces de manera continua. Yo tengo información, por ejemplo, de trabajadores de bancos especialmente que los explotan literalmente y por no perder sus trabajos tienen que tolerar esto, ¿no? Ahora, también la competencia en ambientes hostiles provoca estrés. Si ustedes quieren acotar en algo, querida Mariana y Gaby, pues me cortan y podemos dar curso a lo que ustedes tengan que acotar. Si no, voy a continuar, ¿les parece? Bien, en cuanto a violencia y victimización, también ocurre lo mismo, ¿no? Son víctimas de homicidio, violencia en conflictos armados. Noten bien lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. Los ucranianos literalmente, o el gobierno ucraniano está literalmente raptando varones para enlistarlos en el ejército. Hay videos donde se ven a mujeres golpeando a otros militares para que suelten a sus maridos, ¿no? Y esto ocurre en diferentes contextos. En Bolivia hemos ido a no sé cuántas guerras y los hombres han sido la gran pérdida de nuestro país, ¿no? Pero seguimos con el argumento de que las mujeres son las que más están muriendo en nuestros países. Violencia sexual subestimada. También hay violencia sexual a los hombres, pero lamentablemente no se toma en cuenta, no se considera, ¿no? O se subestima este tipo de denuncias. Luego tenemos crisis de identidad masculina porque hay cambios sociales y roles difusos, ¿no? Es decir, se están empezando a dar roles a los hombres que no les corresponden o que por lo menos eran parte del rol de las mujeres. Ustedes van a ver en los programas de televisión los presentadores con su aguayo y con una muñeca atrás, cocinando. Sí. Yo no estoy en contra de cocinar, yo no estoy en contra de lavar los platos. Claro.
Pero el problema está en que están empezando a confundir no solamente a los varones, sino a los niños, haciéndoles creer que esa es una actitud masculina correcta. Exacto, y tiene no, que ver con esto de las nuevas masculinidades. a normalizarlo, y cuando ya lo ves en la tele, sabes que es a nivel masivo. Entonces, cuando ves este tipo de presentadores, digamos, que se comportan como mujer, no sé, en un rol femenino, Exacto. ¿no? Ya pasa a otro plano, digamos. Sí, sí. Mariana, Sí. ¿tienes algo que decir? Miren, no sé, justamente, tal vez voy a discrepar un poco con ustedes. Creo que eso es lo importante, creo que en este conversatorio. Justamente es lo que mencionaba a un principio, de que es un poco confusa esta situación, porque por un lado se trata de celebrar la imagen masculina, ¿verdad? O sea, el 19 de noviembre. Pero los datos que mencionas, Ale, son muy importantes, es verdad. O sea, por ejemplo, cuando pasa un abuso de cualquier índole hacia un varón, la inmediata reacción de la gente es reírse. O sea, un hombre golpeado por su pareja. Entonces, inmediatamente se ríen, no le ayudan. Entonces, ahí creo que ese es el plan de organizaciones, estas organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Por ejemplo, también que en lo que mencionabas en los datos está inmiscuida también la Organización Panamericana de la Salud, que ha sido uno de los que ha incentivado desde 1999 a que se hable más de ese tema. Entonces, ¿qué es lo que yo noto en todo esto del famoso Día del Hombre? En contraposición, por ejemplo, del Día de la Madre. Es como que ahondar la brecha. ¿Por qué? Porque yo creo que es el hombre quien tiene que sustentar el hogar. Entonces está asumiendo la carga económica, pero hay una crisis económica no solamente en nuestro país. Bueno, yo diría que un poco más fuerte tal vez en los países socialistas, donde ya no se puede dar el lujo de que en un hogar trabaje una sola persona, en este caso el hombre. Ya hay la necesidad de que padre y madre trabajen, si es que en el hogar están papá y mamá, porque muchas veces solamente está la mamá. Entonces ahí es donde se alimentan los colectivos, por ejemplo, feministas. Entonces es como que tienen de dónde agarrarle. ¿Por qué? Porque cuando surge este tema de decir el hombre es el que lleva toda la carga económica, es el hombre el que tiene que, por ejemplo, dar la cara cuando surge alguna guerra, algún problema, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser el hombre? Se dice. Entonces, es ahí donde se crea una separación mucho más profunda entre hombres y mujeres, porque ambos se señalan, ¿no? La mujer dice, pero es que tú tienes que asumir, tú eres el padre, tú tienes que tomar la responsabilidad de esto. Y el hombre dice, pero ¿por qué yo solo? O sea, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Entonces, veo que estas fechas, en lugar de sacar el lado, lo bueno, el lado positivo de todo esto, lo único que hacen es causar más división. Y justamente hay muchos, por ejemplo, coach de varones, que es lo que ahora están creando los famosos princesos, lo que se conoce ya en las redes. Los hombres que no quieren hacer nada, o sea, que dicen, no, es que yo ya he hecho esto, si vamos a salir si yo te invito, por ejemplo, a comer, quieren cortejar a una muchacha, entonces tú tienes que pagar el 50%, y ya se hace todo una discusión, o sea, decir, no, pero es que si tú estás invitándome, dice la muchacha, ¿por qué tengo que pagar yo el 50%? O sea, ¿o por qué tengo que pagar mi parte? Entonces, es realmente una convulsión social lo que nos está llevando. Por eso, realmente a mí me ha sorprendido que de la ONU, de la Organización Panamericana de Salud, de todas estas organizaciones que nosotros sabemos que tienen un mensaje oculto, por decirte, un mensaje detrás, escondido, es realmente para crear una grieta en la sociedad. De ninguna manera esto puede fortalecer los núcleos familiares. Es decir, por ejemplo, en un matrimonio que está empezando, que viene el bebé, nace dentro de esta pareja, y es la mujer la que está ahí cuidando al bebé, y creo que está asumiendo esa responsabilidad porque es la que da a luz al bebé. Y no solamente se trata de asumir tu rol,
porque hay muchas mujeres, por ejemplo, que sufren depresión postparto. Entonces está ahí el varón para darle el hombro, para apoyarla, y no es cuestión de señalarse, de decir, no, es que tú eres el hombre y por eso tienes que ser más el fuerte y tienes que asumir tu responsabilidad, o decirle a la mujer, tú porque eres mujer tienes que encargarte de todas las cosas del hogar. Realmente creo que no podemos caer en estos juegos divisores, ¿no? Sino que realmente hay momentos en el hogar que alguno podrá trabajar, el otro no. Alguno podrá atender los hijos y el otro no. Entonces, creo que lo que menos podemos hacer es contribuir a una división, a profundizar la grieta entre hombres y mujeres. Lo que pasa es que este tipo de análisis es una respuesta a la lógica que está manejando las Naciones Unidas y diferentes organizaciones que hablan de igualdad. Entonces, cuando nos metemos en el tema de la igualdad y nos empiezan a adoctrinar con el asunto de la igualdad, la pregunta viene por ese lado, ¿no? Si hay igualdad, entonces ambos tenemos que trabajar. Si hay igualdad, ambos tenemos que hacernos cargo de esto. Si hay igualdad, ambos tenemos que ir a la guerra. Y si ambos vamos a la guerra, no tienen que ir solamente los hombres al campo de batalla arriesgando sus vidas, sino que también vayan las mujeres. Entonces, la crítica va a eso. No es una propuesta de los hombres no hagamos nada y las mujeres háganse cargo de este otro. La crítica va a este tipo de ideología que sí busca lo que tú dices, separar, dividir al hombre de la mujer, ¿no? Entonces, si no conserva un mínimo de lógica con lo que están planteando, es justamente porque esto viene con alguna intención, ¿no? Que está buscando manejar nuestro contexto. Y a ese punto vamos a llegar, porque ahorita estamos solamente describiendo las contradicciones que hay a partir de esta lógica de promover la supuesta igualdad, ¿no? Incluso la supuesta superioridad de las mujeres a diferencia de los hombres, tanto en el sentido legal, etcétera. Entonces, tengan un poco de paciencia, vamos a ver algunos puntos más. No sé si Gaby querías aportar algo. No, con respecto a lo que Mariana decía, lo que pasa es que yo veo una clara intención, por lo menos yo alcanzo a ver una clara intención de invisibilización del rol masculino en la sociedad, que viene directamente influenciado por los colegios, en las universidades, de verdad. O sea, evidentemente pienso que ese es el efecto, la división entre hombres y mujeres, porque justamente, como vos dijiste, cuando salís a una cita, ya hay un hombre que te propone, bueno, pagamos la mitad por ejemplo, ¿no? Pagamos la mitad, pero antes de eso hubo que una mujer también empoderada que anda diciendo, yo puedo pagarme, yo no necesito de los hombres, no sé, o sea, es una cadenita también, ¿no? Porque yo pienso que es el efecto, ¿no? Pero la causa, un poco, es muy interesante, ¿no? El tema tiene varias aristas, pero pienso que continuemos. Bien. Entre otros detalles, tenemos el desafío en las relaciones, que más o menos es lo que trataba Mariana. Las expectativas modernas de ser emocionalmente abiertos y proveedores al mismo tiempo pueden generar conflictos internos y tensiones en las relaciones de pareja. Eso está clarísimo. Otro detalle, la subrepresentación en políticas públicas, es decir, falta de programas específicos. La mayoría de las políticas sociales están dirigidas a las mujeres y los niños, dejando a los hombres fuera de muchos programas de apoyo. Eso nos tiene que quedar claro. Luego, salud masculina desatendida, ¿no? Comparado con las iniciativas para la salud de la mujer, ¿no? Como el cáncer de mama, la salud masculina recibe definitivamente menos atención y recursos, ¿no? Otro aspecto más, la subclasificación social y desventajas legales para los hombres. En algunos contextos, las leyes y normativas diseñadas para proteger a sectores vulnerables, como las mujeres, han generado percepciones de injusticia hacia los hombres, donde ellos quedan en una posición desfavorable ante el sistema judicial y social. Ahora, a continuación, vamos a ver algunos ejemplos de estas situaciones o desventajas legales para los hombres.
Ahora, ¿no? solamente quiero acotar una cosita a lo que dijiste, Dime, Ale. Gaby. Por ejemplo, yo aquí de una investigación pasada, quiero recalcar, de hace 5 años, el 70% de las universidades y colegios alemanes, vamos a tomar el ejemplo de Alemania, que hoy en día dice que tiene uno de los ratings más grandes de mujeres dentro de las ramas de la tecnología. ¿Qué quiere decir? Que hay más mujeres que son ingenieras, mecánicas, y economista, algo que no se daba antes en Alemania. ¿Pero por qué? El estudio lo voy a compartir para que lo puedan leer. ¿Por qué? Porque dice porque explica el estudio que a partir de, por decir, el primero básico en Alemania, lo que se hizo fueron programas para que las niñas se orienten por esas áreas y se desplazó a los varones, cosa que hoy en día la sociedad alemana enfrenta el problema de que muchos de los varones son técnicos en bicicleta o son bartender. No, no estoy por favor, no estoy, ¿cómo se dice?, desmereciendo ese tipo de oficios, ¿no? Pero, o sea, dice, más oportunidades hubo una política que daba más oportunidades a las niñas cuando estaban a punto de salir, a las mujeres a punto de salir del colegio, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es claramente repercute en la sociedad, ¿no? O sea, Claro que sí. es bastante claro. Por ejemplo, estoy hablando del ejemplo de Alemania, ¿no? Exacto. Entonces ellos, en Alemania, en Suiza ocurrió lo mismo, ¿no? Ellos han puesto incentivos para que las mujeres tomen esas carreras que antes eran exactamente adoptadas por hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces los hombres quedaron un poco relegados, por así decirlo, dentro del sistema educativo, ¿no? Eso como dato. Perfecto. Y eso corrobora lo que estamos dando como observaciones a estos puntos. Noten bien, las leyes de feminicidio. Esto ya ha ocurrido en varios países, aquí en Bolivia sobre todo. En muchos países existen leyes que tipifican el feminicidio como un delito diferenciado del homicidio. Eso ocurre acá en Bolivia, con penas más severas si la víctima es mujer. Estas leyes han sido criticadas por no incluir a los hombres como posibles víctimas de crímenes, motivados por odio, discriminación o violencia de género, ¿no? Violencia intrafamiliar y de género. En numerosos sistemas legales, la violencia de género está definida como aquella dirigida hacia la mujer, y solamente a la mujer. Las agresiones cometidas contra hombres por mujeres suelen ser tratadas como conflictos domésticos generales, lo que implica penas menos severas y una menor atención mediática. Eso es lamentable. Tener una ley superior a la de los hombres, eso es terrible. Y el feminicidio o la ley de feminicidios hace exactamente eso. Otro detalle, la credibilidad desigual en los testimonios. Esto en el ámbito legal. La mayor credibilidad al testimonio femenino, ¿no? En muchos casos de violencia de género, el testimonio de la mujer tiene mayor peso procesal por tratarse de una presunta víctima de una situación estructuralmente desventajosa, ¿no? Los hombres enfrentan dificultades para probar su inocencia, especialmente en casos de denuncias de abuso sexual, violencia doméstica, acoso laboral. Luego, testimonios de hombres ignorados o minimizados, que aquí en Bolivia es típico, desde la policía, ni hablemos del ámbito del juzgado, entre otras cosas. Los hombres víctimas de violencia doméstica, abuso sexual o acosos suelen ser menospreciados en los sistemas judiciales y policiales en la sociedad, donde enfrentan estigmas sociales que cuestionan su masculinidad, ¿no? Si te vienes a quejar aquí es que no eres hombre. O, ¿por qué no vas a arreglar como hombre? ¿No eres hombre? ¿Por qué no arreglas eso con tu mujer? ¿Por qué tienes que venir a denunciar esto acá? Luego, desconfianza sobre la veracidad de sus afirmaciones. Un hombre dice una cosa y no le creen. Mientras que una mujer hace una denuncia y automáticamente se tiene que ejecutar la detención del varón que está siendo denunciado, ¿no? En muchos casos, o en pocos, de manera falsa, ¿no? Luego, custodia y derechos parentales es otra desventaja para los hombres. Preferencia por la madre en casos de custodia, ¿no? Los hombres enfrentan un sesgo judicial significativo al disputar la custodia de los hijos tras una separación o divorcio. En la mayoría de los sistemas legales se da prioridad a las madres como cuidadoras principales sin evaluar adecuadamente la idoneidad del padre. Es decir, el solo hecho del sexo ya la hace idónea. Mal.
Muchas veces ni siquiera la pensión que llega a estas madres se usa para los hijos, se usa para las mismas madres. Y no hay nada que evalúe este tipo de idoneidad por parte de las madres en este aspecto. Otro detalle, obligaciones económicas desproporcionadas. Los hombres suelen ser obligados a pagar pensiones alimenticias altas, incluso cuando tienen ingresos significativamente menores o comparten la custodia, ¿no? Otro detalle, voy a cortar porque es larguísimo. Todo lo que tengo acá es realmente largo. Voy a hacerlo mucho más corto. Voy a saltar directamente a otro punto. No quiero ahondar en este aspecto legal ahorita. Para aquellos que les están interesados en esta información, tenemos un canal en Telegram que se llama Apologian también. Búsquenlo, inclúyanse, porque toda la información que vamos a estar dando en estos conversatorios, sea de Gaby, de Mariana o míos, vamos a poder compartirlos por ahí para que ustedes tengan esa información sobre este tipo de situaciones. Porque esto no se habla ni en las iglesias, no se habla ni en el trabajo, ni en el ámbito político. Esto nos tiene que servir a nosotros como ciudadanos para saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, continuamos. Y quiero acotar Gaby. a eso, que también escuchamos mucha propaganda, un feminicidio, ¿entendés la tele, no? O sea, no quiero tocar el punto de decir no creo a las mujeres. Yo sé que somos una sociedad vulnerable, con unos niveles de educación muy bajos, las mujeres sufren violencia, no estoy negando ese hecho, pero también, si ustedes se ponen a darse cuenta, a veces todo lo llevan tenemos los medios de prensa que todo lo llevan al tema de es un feminicidio, las mujeres sufren, y hay por momentos que a mí me da la sensación de que es como que fuera una campaña, una propaganda, ¿no? Claro. Ves también que obviamente viene por parte de las feministas, pero no nos olvidemos que el movimiento feminista tiene varias aristas, tienen varios canales, medios de comunicación y operan de diferentes maneras, ¿no? Algo importante, tienen financiamiento. Y tienen financiamiento. Entonces, eso también, digamos, como que a mí también me hace pensar, porque ellos sacan las estadísticas, cuando uno enciende la tele, siempre están sacando las estadísticas, mujeres mueren en Bolivia, mujeres, esto de las mujeres, pero nunca vemos también del otro lado, ¿no? Claro. ¿Qué pasa, digamos, del otro lado? Nos vamos a quedar con la información que ellos nos muestran porque eso nos quieren decir que es. Entonces, está bueno indagar y mostrar, digamos, ¿no? Todas estas, y otra cosa que también ocultan, porque han habido muchos hombres que han muerto aquí en Bolivia en manos de sus novias, en manos de sus esposas, asesinatos, tenemos casos, yo por lo menos tengo una recopilación de casos a nivel nacional, y por ejemplo de eso no se dice nada, no se lo escucha. No sale en los medios. No salen los medios directamente, por ejemplo, ¿no? Solo eso quería decir. Si me permiten mencionar algo que me parece importante. Yo creo que en el caso de los colectivos feministas, a mí me gusta separarlos en dos grupos. Las líderes y las personas que se identifican como feministas o que son parte de estos grupos. Miren, yo entiendo, y les hablo esta vez a las mujeres que son parte de estos grupos feministas, quiero dirigirme a ellas y decirles que yo entiendo perfectamente cuando se sienten que no son escuchados, porque yo no sé si alcanzaremos a tocar el tema de la prevención del abuso sexual infantil, pero realmente hay muchos casos de violencia contra hombres y mujeres, pero en este caso hablando acerca de las mujeres, que no se ha resuelto. La violencia se ha disparado, pero terriblemente, ¿no? Hay casos de estupro, justamente en estos momentos estamos pasando en Bolivia acerca de nuestros anteriores gobernantes que tienen serias acusaciones de estupro. Entonces, hay muchas mujeres que no encuentran justicia dentro de la justicia de su país. Entonces, por eso recurren a estos grupos feministas. Ahora, es importante separar estos dos grupos, como les digo, las líderes y de las personas que quieren justicia. Justicia por su hija que ha sido asesinada, por niños que han quedado huérfanos, que han sido asesinadas por su pareja. Entonces, lastimosamente,
esta falta de justicia hace que se creen leyes que son terriblemente abusivas, como es la ley 348. Esta ley 348 realmente causa un impacto terrible dentro de la sociedad, porque se encarcela a hombres que pueden ser inocentes y solamente se los encarcela en base a la palabra de una persona, ¿no? Si bien hay un procedimiento jurídico para llegar hasta el encarcelamiento del acusado, es una ley que está causando mucho daño, ¿no? Entonces, eso es un llamado a la reflexión, donde sí, una madre que ha perdido a su hija, un niño, una niña que ha quedado huérfano, porque su madre ha sido asesinada terriblemente, injustamente por su pareja, tienen que tener justicia. Pero si vamos a recurrir a leyes donde en lugar de que se encuentre una condena que sea justa, más todo lo contrario, se va a poner dentro de la misma bolsa todos los hombres, ahí ya estamos siendo nosotros parte del problema, ¿no? Entonces es bueno que podamos separar los puntos y es ahí donde se evita las personas que se radicalizan, ¿no? Porque justamente hay un montón de movimientos sociales que, por ejemplo, se desarrolla en las redes sociales, porque en las redes sociales es donde se transmite el mensaje y se vuelcan a las calles. Es por eso que lastimosamente tenemos que la sociedad en conjunto tiene que soportar hechos vandálicos de colectivos que piden justicia porque justamente no encuentran solución de parte de sus autoridades. Sí, es verdad. Lo que hay que tener en cuenta es que el Día del Hombre busca justamente la igualdad entre varones y mujeres, pero obviamente reconociendo los factores que vulnerizan a los hombres. Y ese es el aspecto que estamos viendo ahora. Entre los aspectos para terminar esta parte de el Día del Hombre, tenemos el aspecto militar, que es la exclusión masculina obligatoria o la inclusión masculina obligatoria en conflictos bélicos, sí o sí, como lo que les mencionaba, ¿no? Luego tenemos la expectativa cultural que toda la sociedad espera que los hombres sean los primeros en ir a la guerra, ¿no? O a una batalla, o a arriesgar sus vidas. Ahora, las víctimas predominantemente en las guerras han sido hombres y de eso no se habla, y por miles. Yo entiendo que haya casos de violencia a mujeres y se tiene que hacer justicia, se tiene que procesar y a esos violentos, agresivos, criminales, tienen que terminar en la cárcel. Pero no por eso se puede generalizar a todos los hombres. ¿Comprenden? Pero nadie en la sociedad reclama por la cantidad de vidas, por miles de hombres que han muerto en guerras, además de morir trabajando por su sociedad, ¿no? Luego tenemos víctimas predominantes en la guerra, como les decía. Luego tenemos los efectos del servicio militar obligatorio, que se sabe de hace tiempo que muchos jóvenes varones mueren en su servicio militar, ni siquiera en tiempos de guerra, ¿no? Luego tenemos la exclusión de los hombres como víctimas de guerra, ¿no? No se toma en cuenta eso. En cuanto a víctimas de guerra, solo se toma en cuenta a las mujeres y a los niños, pero los hombres no. Luego tenemos un doble estándar en igualdad de género en este aspecto del ámbito militar, etc. Pero como verán, hay muchos más aspectos que se pueden analizar sobre este tema del Día del Hombre. El Día del Hombre en este mes de noviembre que estamos terminando, tendría que haber sido el momento en el cual todo esto que estamos diciendo en este momento se tendría que haber visibilizado y analizado a la luz en el ámbito de la iglesia, a la luz de las escrituras en cuanto a la función de los hombres en la iglesia, que también está dada por menos, ¿no? Y también en la sociedad, porque justamente estos aspectos hacen que la injusticia en el país se incremente y esto tiene efectos también contrarios, incluso contra los niños y contra las mismas mujeres. Y un detalle bien interesante, y aquí vamos, no sé si ustedes quieren cerrar con algo más sobre este tema del Día del Hombre, porque vamos a entrar ya
a el mismo 19 de noviembre, pero ya a partir del Día de la Prevención del Abuso Sexual a Niños, que les doy un adelanto. Lamentablemente, este Día de la Prevención del Abuso Sexual a Niños no es otra cosa más que una artimaña para invisibilizar a los hombres. Y les voy a dar los datos, porque no voy a hablar así nomás porque sí. Enseguida les voy a dar los siguientes datos. No sé si quieren cerrar este tema sobre el Día del Hombre, Gaby y Mariana, por favor. Bueno, yo básicamente lo que a mí me llama la atención, digamos, es lo que a mí no me gusta es el tema de que tratan de invisibilizar, ¿no? De invisibilizar en vez de también reconocer y promover y decir, sí, el hombre es bueno en nuestra sociedad. Eso a mí me llama mucho la atención porque dentro de toda la información bibliográfica que yo tengo, básicamente, si bien sí es verdad, como dice Mariana, hay una cierta división, ¿no? Pero cuando se trata del Día de la Mujer, por ejemplo, no es así. O sea, nadie se cuestiona, ay, no, hay mujeres golpeadoras, hay mujeres así, ¿no? O sea, siempre se conmemora ese día y se lo visibiliza hasta en las empresas, en todos lados. ¿No? En todos lados. Mientras que pienso que sería bueno darle una importancia porque también es importante si se dan cuenta el rol masculino. Pienso que por eso también estamos perdiendo mucho como sociedad. Tenemos muchas madres solteras porque la base del hogar está ahí, ¿no? Tenemos madres solteras, tenemos hijos solos, hogares fracturados, no padres que no cumplen con hombres, perdón, que no cumplen con sus responsabilidades también. Y si ustedes analizan un poquito a fondo, que seguramente vamos a tocar un tema, ¿no? Hablando de la familia, pues aunque no nos guste, incluso como mujeres, pues el hombre es la cabeza del hogar. Yo por lo menos yo crecí y me enseñaron eso, ¿no? Entonces, si la cabeza del hogar no está tan invisibilizada y no aporta ningún valor, o sea, da igual, pienso que no está bien, ¿no? Eso quería decir. Perfecto. Marianita, no sé si estás conectada. Ale. Sí, no sale la imagen, pero te escuchamos. Ahora sí. Bueno, sí, he escuchado a Gaby y sí, mira, yo creo que yo me despido con lo siguiente. Creo que de todo lo malo que puedan crear diferentes organismos que sean para dividir la sociedad, nuestra responsabilidad de todas las personas es, si nos dan algo malo, convertirlo en algo bueno, ¿no? Entonces, el tema del 19 de noviembre, el Día del Hombre, ya está súper instaurado, ¿no? Es muy promovido también, justamente, como les decía, a nivel comercial, ¿no? Porque les invitan, ven a comer por el Día del Hombre a tal lugar, regálale esto, tal. Entonces, uno de los, entre los objetivos del Día del Hombre es promover una imagen masculina positiva, que dicen, ¿no? Entonces, yo creo que más bien aprovechemos esto y es de enaltecer a los hombres que no bajan los brazos cuando existe un problema. Ese padre de familia que a pesar de la adversidad con la que tiene que chocarse todos los días, justamente como estamos viviendo ahora en Bolivia, que con cada día que despertamos amanecemos con una nueva noticia, tiene que estar luchándola ese padre de familia para llevar sustento a su hogar, para conseguir dinero. Creo que son a esos padres hay que celebrar, ¿no? Y a los padres más bien que han rechazado su responsabilidad, a los padres que por algún otro motivo no están cerca de sus hijos, puede ser porque no quieran, tal vez, un llamado a la conciencia, ¿no? Entonces, creo que estas fechas siempre va a ser importante poder echar una semillita que pueda germinar, donde se pueda fortalecer el núcleo familiar, porque en estos tiempos es, yo creo, no sé, muy raro ver el papá y la mamá en una familia, ¿no? Generalmente a veces está la mamá o el papá ha formado otro hogar.
Entonces, es muy raro, pero eso no es malo. No es malo que esté la mamá con sus 2 hijos, con un solo hijo, no. Y es más bien momento, yo creo que más bien que el hombre asuma ese lugar que se le está quitando. Es como que lo están barriendo, o sea, como que tú no importas, no importa lo que tú opines, no importa lo que tú haces, no importa lo que tú quieras, tengas la intención, no. Más bien es momento de empoderar al hombre y que el hombre más bien asuma su rol, luchando contra cualquier circunstancia. Con eso me despido de este Y no tema. sé, quiero acotar, Mariana, lo que decías también, instalar el debate, porque si ustedes se dan cuenta, instalar el debate, no sé si el debate, pero por ejemplo, cuando ustedes encienden la tele el Día de la Mujer o alguna fecha alusiva a la mujer, está todo el mundo está hablando que las mujeres tienen estos derechos, que tenemos todo esto. Mientras que, por ejemplo, nunca escuchamos ese tipo de debate, una exposición de los casos de violencia, por ejemplo, contra los hombres, ¿no? O sea, hablar de esos temas por las que también pasan los hombres, ¿no? O sea, Sí, sí, correcto. instalar ese debate, porque es verdad, tenemos un bombardeo, pero cuando es de los hombres no se oye nada, digamos. Entonces, pienso que eso también, porque mira, ahorita solo de revisar un poquito bibliográficamente lo que tiene Alejandro y lo que tenemos, es bastante. Entonces ahí uno se da cuenta y dice, ah, no, la realidad no es tan como la pintan los medios de comunicación, ¿no? Correcto. Exacto. Bien, entramos al Día de la Prevención del Abuso Sexual a Niños, que se celebra el 19 de noviembre casualmente y que sí es oficial. Les doy los datos. El origen del Día de Prevención del Abuso Sexual Infantil, escuchen bien, fue promovido por la Fundación de la Cumbre Mundial de Mujeres, World Women's Summit Foundation, en el año 2000. ¿Se acuerdan que la fundación o la promoción del Día del Hombre comenzó en 1999? Sí. Qué casualidad que en la misma fecha, al siguiente año, se instaure el Día de la Prevención del Abuso Sexual a Niños. Ahora, escuchen bien lo que sigue, ¿no? Su propósito el propósito de este día es sensibilizar a la población sobre el abuso y la explotación sexual infantil. Qué casualidad que se use a un sector tan vulnerable, tan sensible como son los niños, para sobreponerlo al Día de los Hombres. No estamos en contra de este día, pero me parece sumamente extraño, tanto en la fecha como en el tiempo. ¿Notan? Y también la astucia para poner a los niños como factor para invisibilizar la problemática sobre los varones. Escuchen bien lo que sigue. Vamos a hacer un análisis de las fechas y el propósito de esto. El Día Internacional del Hombre ya existía antes de que se estableciera el Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil. Sin embargo, este último, es decir, el Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil, fue promovido por una fundación que colabora con organismos de alcance global, lo que podría implicar más capacidad para dirigir la atención pública, porque reciben financiamiento. Ya nos tiene que llamar la atención esto. Continúa. La coincidencia en la fecha puede interpretarse como una forma de minimizar la importancia del Día del Hombre, ya que el abuso infantil es un tema de alta sensibilidad que tiende a captar mayor atención mediática y social. ¿Que acaso no sabían que ese día se festejaba el Día del Hombre? Son organismos internacionales y financiados y muy relacionados con la ONU. Ahora, ¿cuál desvía la atención del otro? El Día del Hombre desvía la atención del Día Mundial de la Prevención del Abuso Infantil. Es más probable que el Día Mundial de la Prevención del Abuso Infantil haya sido colocado en esta fecha con la intención de restar protagonismo al Día Internacional del Hombre. ¿Qué hay que considerar para llegar a esta conclusión? Escuchen bien. El contexto histórico. El Día del Hombre ya existía cuando se creó el Día de la Prevención. Los objetivos del Día del Hombre no encajan con algunas agendas globales que podrían preferir centrar la atención en otras causas sociales, porque la agenda globalista de la ONU apunta hacia la mujer.
apunta hacia otras cosas, no al hombre. Las Sí, eso es un campañas mercado relacionadas, objetivo. exacto, las campañas relacionadas con la prevención del abuso infantil suelen generar mayor urgencia moral, lo que podría opacar los objetivos del Día del Hombre, ¿no? Ahora, otro detalle. La WWSS, es la organización de mujeres que les había mencionado hace poco, fundadora del Día de la Prevención del Abuso Sexual Infantil, nunca se manifestó en contra de lo planteado por la ONU en cuanto al ESI, sin importar que contradiga cualquier objetivo de protección a los niños, como dicen tener como objetivos. Entonces, qué extraño que estas mujeres que fundan el Día de la Prevención al Abuso Infantil, ante la propuesta de la ONU de la educación sexual integral, que promueve la promiscuidad, el abuso de los niños, la pedofilia, etcétera, no se hayan manifestado en ninguna manera sobre este tema. Pero, de hecho, en la segunda fase de la educación sexual integral, de los proyectos en América Latina, voy a pedir que pongan esas dos imágenes para que desglosen bien, en especial la primera, ¿no? Que son los preceptos. Es que es inevitable no hablar de la educación sexual integral si estamos hablando del Día del Abuso Sexual Infantil, porque justamente a ese nexo quiero llegar. Este documento que tiene diferentes nombres, es el mismo documento con diferentes siglas en América Latina. ¿Y qué hace? Promueve prácticamente el abuso infantil, la masturbación, promueve el cambio tienen que leerlo porque realmente es delirante. O sea, realmente es delirante hasta el punto que uno diría, promueve la pedofilia, ¿no? Y sin embargo son los mismos que instauran esta fecha para proteger a los niños. Entonces, ¿de qué tipo de protección estamos hablando? ¿Qué tipo de promoción estamos hablando? Porque, ojo, ¿no? Este ESI es algo que se instala en los colegios inevitablemente, sean públicos o privados, ¿no? Entonces está siendo desarrollado en todos los colegios en todos los niveles. En Bolivia ha sido el año pasado, ¿no? Que han empezado realmente con el desarrollo de esta política, ¿no? Con esta política, entre comillas, de prevención, ¿no? De salud, del tema sexual, ¿no? De protección de adolescentes y menores, ¿no? Pero para mí voy a compartir la imagen, por si acaso, de las que está hablando Gaby en este momento. Sí, esos son los pilares, ¿no? En los que se basa, digamos, ¿no? Esta estrategia, ¿no? Implementada básicamente por la UNICEF, mujeres, por todos estos que defienden los derechos de los niños. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Esta agenda, porque prácticamente es una agenda que se está implementando en todo el mundo. No sé si puedes darle una leída rápida, Ale, porque básicamente... Dice derechos sexuales y reproductivos hoy, educación sexual integral. El derecho al placer sexual en las edades más jóvenes es un derecho humano primario que supera a otros derechos. Luego sigue y dice, los niños tienen derecho a la privacidad y confidencialidad. Este predomina sobre los derechos de los padres para orientar la educación en la esfera de la sexualidad humana. Los niños tienen derecho al aborto y a las relaciones sexuales sin el conocimiento y consentimiento de sus padres. La mayoría de la sociedad y las normas de género sexual, especialmente aquellas basadas en creencias religiosas, son represivas, malsanas y deben cambiarse. Todo este material traducido de www.stopcse.org. Para que puedan revisarlo todo el material. Ahora nos preguntamos, exacto, estas son las primeras, no sé si podrías leerlas rapidito. He tratado de resumirlas lo más posible.
Dice, los niños tienen el derecho a experimentar con diversas identidades sexuales y orientaciones y los comportamientos asociados con ellos a fin de desarrollar una sexualidad sana. Los niños son naturalmente sexuales desde el nacimiento. Cualquier restricción sobre su actividad sexual o expresión sexual viola sus derechos sexuales. Para tener buena salud, niños y adultos deben tener experiencias sexuales regulares, ya sea solos, masturbación o con personas de ambos sexos. Pero esto es el colmo, es una Exactamente, barbaridad. Exactamente. ¿Y esto por quiénes están? No sé si podés, por favor, leerlo, Ale. Sí, cursos de educación sexual integral ESI, ¿no? Tenemos a la IPPF, tenemos a la ONU, y dentro de la ONU a la UNFPA, la OMS, la UNESCO. Luego tenemos al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y esto está relacionado con la Agenda 2030, Objetivos del Desarrollo Sostenible, Foro de Davos. ¿Y quiénes financian todo esto? Los Morgan, Rothschild, Rockefeller, Soros, Bill Gates, Monsanto. Exacto. ¿Por qué puse el Fondo Monetario Internacional? Porque cuando en la investigación bibliográfica es bien o sea, es increíble cómo estos currículum de toda esta cuestión de la prevención del abuso infantil se implementa en toda América Latina, porque justamente los países deudores, los que tenemos realmente somos deudores del Fondo Monetario Internacional, estamos obligados a someternos a este, por así decirlo, a este currículum de enseñanza, ¿no? A nivel Latinoamérica. Entonces, y para mí lanza la alarma como padre, ¿no? Para los padres de decir, los mismos que dicen proteger a los niños con sus políticas y todo, son los mismos que han hecho este documento, ¿no? Que se está desarrollando en las escuelas, en todos estos proyectos que vienen igual las ONG a implementar en las localidades más vulnerables, ¿no? De Bolivia. Porque ellos trabajan con orfanatos, trabajan con niños, trabajan en escuelas, no nos olvidemos. Claro, exactamente. No sé qué opinan ustedes de esto. Yo, la verdad, a mí me dejó bastante choqueada porque ese documento también ustedes lo pueden descargar. He puesto la fuente bibliográfica para que lo puedan leer, ¿no? Sí, terrible. Lastimosamente el trasfondo es malo, o sea, es negativo, ¿no? El trasfondo es malo. Sabíamos que detrás de esto es promover una agenda, ¿no? Una agenda en destrucción de los más pequeñitos, de los más inocentes. Pero como les decía, yo siempre quiero rescatar el lado positivo de toda esta avalancha de cosas que es en destrucción del núcleo familiar, de las personas como individuos. Y a mí, cuando me puse a investigar este tema de la prevención del abuso sexual infantil, realmente me ha sorprendido encontrarme con los datos estadísticos. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo, de 5 niñas, una es abusada. De 13 niños, un niño es abusado antes de los 18 años de edad. O sea, el abuso sexual es demasiado fuerte. Justamente hay tendencias, por ejemplo, en TikTok hay varias tendencias, por ejemplo, tengo una muñeca vestida de azul. Si ustedes buscan esto, por ejemplo, en el TikTok, van a ver una serie de testimonios de hombres y mujeres que en su infancia han sido abusados sexualmente. Los datos son alarmantes. Solamente el 10% de estos casos llega a estrado judicial. Y estos son datos que vienen desde la UNICEF. El 95% de los agresores son hombres. 75% de las agresiones de abuso sexual se da dentro del hogar. Y solamente de 1,000 casos, uno solo llega con justicia, o sea, tiene su pena carcelaria. Entonces, tenemos que ahondar en este tema. Sé que el trasfondo puede ser negativo, pero nosotros con esto podemos alertar más bien a las familias, ¿no? Porque hay
hasta el día de hoy hay mucha confianza, o sea, la gente no sabe lo que les pasa a sus hijos en el colegio, se escucha decir abuso sexual de profesores, de personas de diferentes religiones, y todas tienen un factor común por igual, que son personas que tienen un alto rango. O sea, puede ser un líder de una iglesia, un director, un profesor, un amigo muy querido de la familia, muy cercano. Entonces, creo que si bien la intención de crear este día es promover la ESI, por ejemplo, que es que el padre de familia se lave las manos y no se haga cargo de la educación de los hijos, y por el colegio les meten cosas, como mencionaste, Gaby, que son totalmente dañinas para la vida de un menor de edad. Más bien, que sea esta fecha para que los padres asuman su responsabilidad y no dejar la educación sexual en manos de terceras personas, en manos de un colegio, que tú no sabes cómo le van a enseñar al niño o qué es lo que le van a enseñar. Entonces, es el padre de familia, papá, mamá, quien sea que sea la cabeza del hogar, quien tiene que hablar desde pequeños con sus hijos. Esa es la verdadera prevención del abuso sexual. Sí. Porque ahora, noten perdón que les corte, noten un detalle interesante. Todo lo que expresa Mariana es exactamente lo que todos los padres desean, que no nos quiten la patria potestad sobre la educación de nuestros hijos en el ámbito de la sexualidad. Pero miren lo que dice este documento. Este documento son los estándares de educación sexual para Europa. Y noten bien lo que sigue. Dice, la salud sexual y la salud reproductiva es hoy en día muy valorada a nivel mundial. 3 de 8 objetivos de desarrollo del milenio, el ODM3, igualdad de género, el ODM5, salud maternal, y el ODM6, que incluye el VIH-Sida, que es un tema que vamos a tratar en los siguientes programas. Están directamente relacionados con ellas. La educación sexual puede contribuir en gran medida a lograr la universalización de estos objetivos. Supuestamente, el propósito de este tipo de materiales es evitar que los niños se contagien de SIDA, que haya igualdad de género, que haya salud maternal. Pero noten bien lo que pasa. Y ojo que estoy mostrando el documento como tal, ¿no? Entre uno de sus gráficos dice que entre la edad de 9 a 12 años, sobre sexualidad y derechos sexuales tal y como se definen por la IPPF, que acaba de mostrar Gabriela, que son los que están manejando todo este tipo de cosas, y por la UAS. Leyes y reglamentos nacionales, la edad del consentimiento sexual. ¿Cómo vamos a estar pensando a qué edad pueden tener consentimiento sexual? Y la organización de las WWSF, que son las fundadoras del Día de la Prevención del Abuso Sexual Infantil, nunca se manifestaron sobre este tipo de cuestiones del ESI promovidas por la ONU. Otro detalle, noten bien esto, determinantes sociales y culturales de la sexualidad, y aquí viene el riesgo para la iglesia, porque nos están poniendo en un punto en el cual nosotros somos de riesgo para los niños en el ámbito sexual. ¿Qué les pasa? Fíjense bien lo que dice. Influencia de la presión del grupo, los medios de comunicación, la pornografía. Nos están poniendo a la iglesia en el ámbito de la pornografía, la cultura, la religión, el género, las leyes y la situación, la religión. Sí, todas las cosas que son buenas son como las malas. Claro. Y la situación socioeconómica en las relaciones sexuales, la asociación y el comportamiento. O sea, somos tan determinantes en la cuestión de las relaciones sexuales que justamente la ONU está con proyectos para silenciar todo movimiento religioso, no solamente el cristianismo, desde el islamismo, el budismo y cualquier cosa que tenga que ver con Dios, el Dios que sea, lo quieren anular. Y noten bien que eso ya estaba dicho en las escrituras. En la palabra de Dios dice bien claro que van a buscar anular todo aquello que se refiera a Dios. Y en ese objetivo está las Naciones Unidas.
Noten que estoy presentando una captura de ese documento, ¿no? Bien. Con Perdón, respecto a María lo que Hurtado, ¿qué decía, decías sobre esto? Estaba acotando. con respecto a Sí, lo sí, que sí. decía Mariana, yo creo que básicamente, como dice ella, también se resume, o sea, los padres tendrían, realmente creo que ¿cómo se dice? Hoy en día ellos son básicamente el pilar más importante, pienso, de prevención, Sí. porque si ustedes se dan cuenta, con todo esto están los jóvenes, los niños, estamos expuestos desde las redes sociales. Por más que, por ejemplo, tu hijo, vos vaya a un colegio, o sea, haga homeschooling, por ejemplo, ¿no? Que ahora está de moda el colegio en casa. Es inevitable que tu hijo no esté cerca de una pantalla, no tenga amigos, no salga, no se relacione, ¿no? Entonces pienso que el rol de los padres, eso sería. El rol de los padres es fundamental, o sea, viendo el contexto en el que estamos, porque con toda esta documentación te das cuenta que tu hijo o sea, la UNICEF no va a hacer nada por él, más bien está en contra de los padres, de ellos. No sé, Ahora, ustedes cómo lo ven. Pienso que totalmente de el rol acuerdo. fundamental ahora radica en los padres. Determinante, pienso yo. Pero es que, ¿sabes qué? Ese ay, es como mucha tela para cortar porque muchos padres creen que con no darles un celular a sus hijos, con aislarles de las redes sociales, ya están cumpliendo con protegerlos de los problemas, de la mala educación sexual infantil, ¿no? Perdón, mala educación sexual, porque ahora los niños desde temprana edad, desde pequeñitos, desde preescolar, se enteran de cosas, porque si bien tú a tu hijo le puedes prohibir que tenga celular, le puedes prohibir que tenga redes sociales, no sabes lo que el vecinito de al lado, cómo se está educando. Entonces el vecinito, digamos, tiene libre acceso a las redes sociales y se entera mil cosas y lo va a decir en la hora del recreo, lo va a decir a su amiguita, a su amiguito. Entonces, lo peor que podemos hacer como padres es encerrar a los niños en una burbuja y decirles, bueno, yo he cumplido, no tiene celular, no tiene Facebook, no tiene Instagram, no, o sea, le estás haciendo más daño a tu hijo porque es como que lavarse las manos, ¿no? Es un trabajo bien fácil, te prohíbo todo, pero a la vez no tengo ninguna comunicación contigo, o sea, no te enseño, Exacto. no te hago nada, y eso es mucho peor, porque el niño va a aprender de una mala manera, y va a aprender todas justamente esas malas cosas que trata de enseñar la ESI. Por eso les digo, yo creo que el principal responsable de la educación de sus hijos son los padres. No importa si están juntos, si están separados o no, es cada uno tiene que asumir su rol que le corresponde de responsabilidad con su hijo. Entonces, Frente a este contexto alarmante en el que estamos, porque con lo que hemos mostrado, o sea, imagínate, imagínense, perdón, el mismo Estado pone en contra a los padres de sus propios hijos. O sea, te quita la patria potestad de tus hijos. claro, pero es que Y ahorita vemos las consecuencias de eso en Europa, ¿no? Porque muchas veces decimos, en Europa es un país de puros viejos, pero ¿por qué es así? Porque pero estas políticas ya se han desarrollado en el continente europeo. es que yo, sabes, yo entiendo eso, pero realmente me parece que es quitarle como la responsabilidad al papá y a la mamá. Porque por más de que el colegio pueda enseñarte que el cielo es verde, ¿quiénes son? ¿Con quién convive el No, niño? claro, yo no le quiero quitar. Yo más bien, justamente, Mariana, digo, los padres, el rol de los padres es importante y determinante. Exacto, sí, estamos de acuerdo, querida Ahora, Gaby. noten un detalle más. Voy a mencionar la finalidad del ESI y van a ver la contradicción que hay con todo lo que está pasando, ¿no? Porque el tema no es solamente el Día del Hombre y punto, ¿no? El tema no es solamente el Día de la Prevención del Abuso Infantil, sino que aquí hay un interés de fondo para este tipo de cuestiones. Fíjense bien, la finalidad declarada del ESI es
la educación sexual integral en cuanto a brindar información científica, supuestamente, cuando todo lo que dicen no tiene sustento científico, ni siquiera biológico. Adecuada y progresiva sobre sexualidad, desarrollo humano y derechos reproductivos. Prevenir abusos sexuales y embarazos no deseados, supuestamente. Ojo con eso. Pero si promueve todo lo que ahorita vamos a llegar lleva a ese eso. punto. Promover relaciones saludables y consensuadas. Continuamos. Sin embargo, las críticas surgen cuando la implementación, ¿no? Ocurre esto. Introduce conceptos considerados inapropiados para ciertas edades, como relaciones sexuales homosexuales, en dibujitos, en los cuadernos, etc. Genera controversias por contenido que puede interpretarse como normalización de conductas sexuales precoces. Te dicen que es normal que un niño a sus 5 años te toquetee, tenga relaciones sexuales con otro niño de su edad. No, pues es atroz. Eso es lo que enseña un segundo punto. Contradicción aparente con la prevención del abuso sexual infantil. ¿Cómo es posible que el ESI busque prevenir el abuso sexual promoviendo el abuso sexual? Escuchen bien. Mientras que el Día de la Prevención del Abuso Sexual Infantil busca proteger a los niños de agresores, algunos críticos señalan materiales educativos de la ESI podrían inadvertidamente introducir temas sexuales que los niños aún no pueden procesar completamente. A los 5 años, 6 años, hablándote de temas sexuales. ¿Qué es lo que ya vemos en las escuelas? Perdón que te corto, solo quiero acotar. Es lo que ya vemos en las escuelas en Argentina, en Chile, claro. Y grandes comunidades de padres que lastimosamente aquí en Bolivia los padres no están haciendo un activismo, ¿no? Frente a esto, porque esto también se está llevando a cabo en Bolivia. No estamos exentos. No hay que ir tan lejos. Aquí en una unidad educativa del Club de Leones, aquí en la Portada, ya se hizo experimentos y videos sobre relaciones sexuales y homosexualismo. Continuamos. Reducir el umbral de lo que consideran inadecuado, lo que potencialmente facilita la manipulación de menores por parte de depredadores, ¿no? Ahora, se percibe que la ESI, en lugar de proteger, podría normalizar la exposición temprana a temas sexuales, dejando a los niños más vulnerables todavía al abuso. Y esa organización, la WWF, no sé qué tantos, que supuestamente han fundado el Día de la Prevención del Abuso Sexual a los niños, nunca se manifestó de este tipo de temas. Y esta es la contradicción que quería poner sobre la mesa. La postura de organizaciones internacionales, ¿no? Como la ONU, la UNESCO, la OMS, promueven el ESI, ¿no? Como estrategia integral para prevenir supuestamente el abuso infantil y la prevención del VIH-Sida, pero promoviendo esto, lo que están haciendo es más bien incrementar el VIH-Sida. Y este punto que les acabo de decir es la llave para el siguiente tema que vamos a tratar sobre justamente el SIDA en Bolivia. ¿Cómo es posible que haya semejante contradicción? Exacto. Supuestamente tratando de prevenir el contagio del VIH-Sida, cuando el ESI lo que está ponerlos en una situación vulnerable a los niños con este tipo de enseñanza. Ahora, otro detalle. Estas organizaciones a menudo promueven políticas que parecen contradictorias, fomentan la protección infantil, pero a la vez introducen programas que algunos padres y expertos consideran inapropiados. Falta de consenso cultural. Lo que se percibe como educación en un contexto cultural podría considerarse adoctrinamiento sexual en otros, porque no es propio de nuestro país y de la gran parte de Latinoamérica el hecho de que los niños tengan relación sexual. Es más, no es propio de todo el mundo. Exactamente. Continuamos. Polémicas específicas relacionadas con el ESI. Normalización de conductas sexuales precoces. Promoción de la interacción con adultos. Impacto psicológico. Generan confusión y ansiedad en los niños. Dificultar su capacidad para discernir relaciones saludables. Les están impidiendo a los niños a que entiendan cuál es una relación normal, ¿no? Sí, porque cuando ya estás a los 5 años, perdón que te corte, es que hay que decirlo, aquí esto pasa en Bolivia.
a los 5 años ya les están mostrando textos donde les muestran, esta es una familia, son 2 hombres, una familia, y eso para el cerebro de un niño de 5 años no tiene, tiene un impacto tremendo. Exacto. Ahora, noten bien, relación con la lucha contra el VIH-Sida, ¿no? Enseña métodos, la OMS, a través del ESI, enseña métodos de protección como el uso del condón para prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH. ¿Se imaginan? Otro aspecto más. Se ha cuestionado la promoción del sexo seguro en edades tempranas a partir del ESI. Luego, falta de enfoque moral o ético. No hay un enfoque moral o ético en este tipo de enseñanza del ESI. Y el enfoque moral y ético tiene que venir desde un criterio, desde una visión de política de Estado. En Bolivia somos una miseria de población, somos muy pocos para semejante territorio. Y promover este tipo de cosas perjudica en sobremanera el crecimiento poblacional demográfico que tendríamos que tener. Ahora, noten bien otro detalle. La ESI enfatiza el aspecto técnico del sexo, es decir, cómo tener relaciones sexuales, etcétera, prevención de embarazos, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual, pero ignora el impacto emocional y moral del acto sexual en etapas tempranas del desarrollo. Y en ese sentido, la iglesia tiene mucho que ver, porque en las iglesias tenemos grandes escuelas dominicales donde hablamos temas que a los niños ni les importa, les interesa a la cúpula de pastores o ancianos de sus iglesias tratar eso con los niños para evitar que los niños estén hablando en el momento del culto, ¿no? Para evitar que los niños estén metiendo bulla. Pero no se ve el aspecto fundamental de lo que están arriesgando a los niños tanto en las iglesias. Y la iglesia es fundamental para dar un lineamiento moral y ético en todo este tipo de temas. Otro aspecto, y con esto termino porque yo sé que estoy hablando demasiado. Algunos analistas sugieren que detrás de estas políticas existe, escuchen bien, intereses ideológicos, promoción de agendas progresistas que está clarísimo en temas de género y sexualidad, independientemente del contexto cultural o la voluntad de los padres. Intereses económicos, la industria de anticonceptivos y tratamientos para las enfermedades de transmisión sexual podría beneficiarse de una sexualización temprana de la población. Claro, porque te venden más medicamentos para evitar justamente las enfermedades de transmisión sexual. Y, los métodos, las pastillas abortivas, ¿no? Exacto, exacto. En las niñas, porque eso también ellos lo promueven como prevención, ¿eh? De hecho, ante un abuso infantil de un menor, el aborto también es una opción, ¿no? ¿No? O sea, hay casos aquí en Bolivia. A lo que yo también quiero acotar a todo, o sea, está bueno poner todo esto sobre la mesa porque pienso que esta información, los padres, no sé si las personas, no quiero ir solo a un nicho de padres o el público en general, tal vez no se imagina el calibre, ¿no? de esta información. Ahora uno dice, ay, pero ¿qué hacemos? Porque al final están dando la información y bueno, no podemos solucionar todos los problemas, sí, es verdad, pero yo pienso que esto nos tiene que abrir los ojos bastante en el tema de que tendríamos que empezar a movernos como ya hay, ¿no? En Bolivia ciertos colectivos, ¿no? De padres que están ya, yo he contactado algunos y a nivel nacional, ¿no? Que están realmente, que ya han sentado cabeza sobre estas cosas que están pasando, porque antes veíamos los videos que llegaban de Argentina, ¿no? En los colegios de cómo a los niños los ponían en círculo y los hacían disfrazarse a los hombres de mujeres en kinder, a los niños de mujercitas y a los hombres, o sea, inverso, y les hacían tocarse sus partes íntimas. Esto ha pasado en Argentina. ¿No? Y estos casos han sido denunciados. Entonces, aquí tal vez no los podemos ver porque lastimosamente yo veo que en Bolivia somos un poco más pasivos, ¿no? Entonces, la invitación de mi parte sería a que los padres, creo que va a tener que partir de los mismos padres, porque
hacer colectivo frente a esto, porque si le dejamos dejamos esto en manos de la UNICEF, que ayuden a la prevención con sus políticas, vemos que ellos son cómplices, son parte de. Ahora, exacto. Ahora miren este gráfico. Esto se llama la ventana de Overton y es un mecanismo de manipulación social. Te tratan una cuestión impensable, te lo plantean como algo radical al principio, luego te lo hacen aceptable, ya sea por los medios de comunicación, ese tipo de temáticas, luego parece sensato, se hace popular, se convierte en política pública, se hace popular y otra vuelta comenzamos con lo mismo. Eso es lo que está pasando justamente con la cuestión de esto de la libertad sexual y la educación sexual, esto del día de la prevención del abuso sexual a niños, porque el objetivo es, noten bien aquí hay más libertad. Pasado la ventana de Overton tenemos menos libertad. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, quieren justamente invisibilizar la preponderancia, la necesidad de los hombres en cuanto al Día del Hombre y demás, porque el hombre es el protector de la familia y de los niños. Cuanto más se invisibiliza al hombre, el hombre menos capacidad tiene para frenar este tipo de políticas. Y ahí venimos a lo que decía Mariana. La familia, ¿no? Como tal, el contacto de los niños con sus padres, estén juntos o estén separados, es fundamental. Y constantemente el hombre ha sido el que ha dado la cara en cuanto a este tipo de protección, no solamente a la mujer, sino también a los niños. Y nos han inventado el cuento de que el hombre es peligroso y que hay que frenarlo en todo sentido para que el hombre no tenga la capacidad de poderse levantar en contra de ese tipo de cuestiones. O una vez más, y con esto termino mi participación, porque ya también ahora nos hemos recontrapasado, la iglesia es fundamental para justamente defender la posición del hombre, la importancia del hombre, la importancia de la mujer, la importancia de los niños en el hogar, y es inevitablemente el núcleo, la familia es el núcleo de toda nuestra sociedad. Pienso que en este día del 19 de noviembre que ya pasó y que queríamos hablar de ese tema antes de que acabe el mes, es importante revisar estos temas y evaluarlos. Todo lo que ustedes han dicho ha sido fundamental y espero que más papás, más mamás echen conciencia sobre esto y hablen en casa sobre estos temas y se opongan a este tipo de ideologización que se está buscando hacer a partir de los colegios y los medios de comunicación. Eso es todo. Bueno, yo quería mencionar que para mí es muy importante esta fecha de la prevención del abuso sexual infantil. Se han disparado los números en cuanto a abuso sexual en los niños, en jóvenes. Cada vez salen las noticias de adolescentes embarazadas por el maestro, por alguien cercano a la familia, por un pariente, y como les mencionaba, no sé si lo dije anteriormente, pero el 53% de los abusos sexuales se da dentro de la familia. Yo creo que esta fecha del 19 de noviembre, como prevención contra el abuso sexual infantil, es positiva, porque realmente hay mucho tabú en cuanto en las familias, ¿no? Los padres, no sé, no sé, realmente a veces yo digo, ¿en qué planeta viven? O sea, no ven las noticias, ¿para qué tienen el celular? Eso, o sea, el celular no solamente es para estar viendo videos, es para informarse. Entonces, es alarmante cómo dejan en manos de terceros a sus hijos, ¿no? Cómo lastimosamente mujeres, cuando les toca rehacer su vida, dejan entrar a cualquier hombre a su hogar y este hombre procede a cometer cosas que arruinan la vida de estos pequeños, de niños y niñas. Entonces, si bien esta fecha es utilizada para introducir la ESI, que va en total desmedro de la vida. Invisibilizar al hombre, el Día del Hombre, sobre todo. Acuérdense que es un día Además, lindo, es un día bueno el de la prevención del abuso sexual a niños, pero lo están usando para atacar al hombre. Además, no estamos en contra del Día de la prevención del abuso a niños. Lo que estamos en contra es que lo usen en contra del hombre. Claro, claro que sí. Yo pienso que en nuestro país y en diferentes lugares ha habido colectivos pro vida, colectivos de familias que han hecho un buen trabajo.
O sea, que han hecho una forma de alertar a los padres todas las cosas que se han mencionado, que Gaby ha mencionado, que va en contra de una mente sana para un niño, ¿no? Que crezca de manera sana en el ámbito sexual. Pero entonces, si ya se ha hecho este trabajo positivo de alertar a los padres y decir, mira lo que le están haciendo, lo que le están enseñando a tu hijo, también yo me siento en la necesidad, en la obligación de llamar a ese papá y a esa mamá que cree que encerrar a su hijo en una burbuja y no hablarle de ciertos temas es protegerlo. O aquellos padres que dejan alegremente ingresar a cualquiera a su hogar. Por ejemplo, hay muchas religiones que me voy a abstener de mencionar, que visitan los hogares y con la excusa de enseñar la religión, se ganan la confianza de los padres y proceden a cometer los abusos sexuales. Entonces, ya no puede seguir esta situación. O sea, no puede ser que los niños, que donde tienen que estar más seguros en su hogar, estén más desprotegidos. No puede ser. Entonces, fechas como esta tienen que ser un llamado a la reflexión, al abrir los ojos quizá, porque también uno como padre no tiene un manual, no vas a cometer errores, pero es una forma, estas fechas, de poder enseñar a los padres que tu hijo está en riesgo. O sea, no solamente por lo que le quieran enseñar en el colegio o por lo que pueda ver en las redes, sino que a quién le estás abriendo las puertas de tu casa. Me parece importante. Perfecto. Gaby, tus últimas palabras para ya despedirnos también. Bueno, sí, básicamente pienso que pucha, el rol de la familia es importante, es muy importante, ¿no? O sea, saber qué es lo que está pasando. Pienso que hoy en este programa se ha puesto sobre la mesa todo, ¿no? Para que los padres estén alertas, estén atentos, y que también pienso que hay que dar un paso más, porque si bien hay movimientos activistas que han hecho mucho por la vida y todo, ahora hay que dar el siguiente paso, ¿no? Que creo que es una invitación también a, no sé, a agruparnos, a hacer algo, ¿no? Como en otros países, ¿no? Que ya están como haciendo otros pasos también, ¿no? Pienso que es una invitación y un recordatorio, porque también muchas personas piensan que esto realmente está lejos de lo que, de su día a día. Los padres a veces, los padres muchas veces cumplen con darte una educación, darte comida, y piensan que ahí murió todo, ¿no? Entonces, hay algo más allá, ¿no? Hay que tener comunicación, hay que estar, pucha, hay que generar esa conexión con tus hijos y saber que hay hartos peligros, ¿no? Fuera de cumplir solo con ir a la universidad. Correcto, y creo que, Ale, no sé si me puedes confirmar esto, pero creo que más adelante igual vamos a hablar acerca del VIH, creo, ¿no? En uno de los temas que se va a tocar. Es así, ¿verdad? Sí, Sí, vamos a estar sí. anunciando en la página de Apologian, y obviamente me encantaría también que se pueda publicar por The Bolivians, Sí. y por tu canal también, Marianita, que sé que tienes un canal también de YouTube, para que podamos hablar de ese tema, ¿no? Ese tema lo vamos a buscar tratarlo la siguiente semana para darle continuidad a lo que hemos hablado hoy. Sería fantástico. Así que hay que estar listos, ¿no? Lo que les puedo decir a cada uno de los seguidores de Apologian, tanto los que han estado ahora en vivo como los que van a ver esto en diferido, animarles a compartir este tipo de videos y este tipo de información, y estar atentos también a los próximos programas. Hoy el tema fue bastante candente, fue bastante interesante, y por eso también se ve el tiempo que nos hemos extendido. La idea de este programa es que lleguemos máximo a 45 minutos, una hora. Hoy nos pasamos porque el tema lo meritaba, y porque sobre todo ustedes, amigos, necesitan tener la información completa y no a medias, ¿no? Y esa es la facilidad que buscamos darles. Pues bien, conmigo, mandarles un fuerte abrazo. Estoy feliz de haber retomado ya Apologian después de unos años sabáticos.
y feliz de tener a dos compañeras, pero fantásticas, como Mariana, como Gaby, que definitivamente permiten que todo esto pueda surgir de esta manera y podamos entender todos estos aspectos y ver cada una de estas aristas y todas estas perspectivas. Pues bien, conmigo será hasta el próximo programa. Apología va a seguir produciendo material también teológico, netamente teológico, así que estén atentos, queridos seguidores. Un fuerte abrazo, Mariano, un fuerte abrazo, Gabriela. Igualmente, muchas gracias. Y será hasta la próxima semana.